Correlación como prueba de hipótesis. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional y hoy, como siempre, vamos a relacionar dos variables. El objetivo se denomina correlacionar y no hay que confundirlo con el nivel investigativo relacional, en el cual toda relación de variables es de dos en dos. Pero la correlación específicamente involucra la participación de dos variables numéricas. Existe relación entre variables categóricas y variables numéricas, pero la correlación específicamente es la relación de dos variables numéricas. Y aquí podemos desarrollar tanto la prueba de hipótesis como la estimación puntual. Hoy vamos a desarrollar la prueba de hipótesis. Has de recordar que cuando datos categóricos se trata, puedes relacionar una variable fija con otra variable fija, una variable fija con otra variable aleatoria e incluso dos variables aleatorias. Pero que cuando de datos numéricos se trata, las variables numéricas siempre son aleatorias. Por lo tanto, la correlación es la analogía de la asociación que desarrollamos con el chi cuadrado de independencia. Pero, ¿qué es la correlación de unidades? Se correlacionan las unidades de dos variables de diferente dimensión. Para ello, previamente habría que definir las unidades en ambas variables. Por ejemplo, las unidades del peso del recién nacido son los gramos. Las unidades de la hemoglobina de la madre son los miligramos por decilitro. Y lo que se correlaciona son las unidades de ambas variables. Ambas variables son aleatorias. Y este es nuestro ejemplo de el día de hoy. Vamos a correlacionar los niveles de hemoglobina de la gestante con el peso de su recién nacido. Para el desarrollo de este procedimiento estadístico paramétrico, se requiere de la participación de dos variables numéricas con distribución normal. Pero aquí no podemos hablar de homogeneidad de varianzas porque las variables participantes son de distinta dimensión. Una tiene como unidades a los gramos y la otra a los miligramos por decilitro. Por tanto, no solamente es imposible analizar la igualdad de varianzas u homogeneidad de varianzas, sino que es innecesario. La prueba de hipótesis plantea la correlación. Esta es la hipótesis del investigador H1 y H0, como siempre, se opone a la hipótesis del investigador. Dirá que las unidades de estas dos variables participantes no se correlacionan. Y el procedimiento estadístico paramétrico es la correlación de Pearson. Pero la hipótesis, como siempre, puede ser a una sola cola o a dos colas. Las hipótesis a una sola cola indican correlación directa o inversa, es decir, que tienen una direccionalidad. Una correlación directa es como cuando una variable aumenta y la otra también. Una correlación inversa es como cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Están inversamente correlacionadas. La prueba de hipótesis a dos colas indica claramente el tipo o dirección de la correlación. H1 existe correlación directa y para la otra versión, H1 existe correlación inversa. Esto se debe plantear desde el principio. Y para ello vamos a ir a nuestro planteamiento del día de hoy. Se ha evaluado la hemoglobina de la gestante previamente al parto y luego el peso de su recién nacido. La pregunta que nos hacemos es,
Las madres con bajos niveles de hemoglobina tienen recién nacidos con peso disminuido. Claramente estamos refiriéndonos a una correlación directa donde los bajos niveles de una variable se expresan también en bajos niveles de la otra variable. Pero más que eso, se trata de una correlación, una prueba de hipótesis a una sola cola. No solamente queremos saber si hay correlación, sino que si esta correlación es directa. Vamos con los descriptivos. Media, error estándar e intervalo de confianza para la media en estas dos variables. Tenemos entonces nuestra matriz de datos. En una columna, la hemoglobina de la madre y en la segunda columna, el peso de su recién nacido. Si te fijas, ambas variables se refieren a dos dimensiones completamente distintas. Vamos a realizar la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para asegurarnos de que podamos realizar un procedimiento paramétrico luego de haber comprobado que se trata de dos variables numéricas aleatorias. En el menú Analizar, Pruebas no paramétricas, Cuadro de diálogos antiguos, KS Kolmogorov-Smirnov de una muestra, trasladamos la hemoglobina y el peso a la caja de análisis. Por defecto viene seleccionada la distribución normal, le damos en aceptar y dirigimos nuestra atención al p-valor. Y vamos a ver el p-valor para la hemoglobina. Está por encima del 5% con el que habitualmente trabajamos. Y el peso del recién nacido también está por encima del nivel de significancia 5% con el que habitualmente trabajamos. Y con esto diremos que la distribución de la variable analizada no es distinta a la distribución normal. Dicho de otro modo, tiene distribución normal. Este procedimiento siempre es previo y no es parte de los resultados, por eso no aparece en nuestra hoja de resultados. Ahora sí, vamos por las medidas que se solicitan. En la matriz de datos, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Y vamos a tomar esta ruta para obtener los datos de una sola acción. Trasladamos hemoglobina, trasladamos el peso. Luego en estadísticos vas a ver que tenemos opciones adicionales, como por ejemplo el intervalo de confianza para la media por defecto viene al 95%. Pero en esta ocasión lo vamos a trabajar al 99%, tanto el límite inferior y el superior que conforman este intervalo. Para ello, simplemente le cambiamos en esta opción 99. Ahora le daré clic en continuar y aceptar. Estos resultados de valor medio, error estándar y el intervalo de confianza al 99%, tanto para la hemoglobina como para el peso del recién nacido, lo vamos a copiar en una hoja Excel y lo vamos a pegar porque así es más fácil manipular, por ejemplo, el número de cifras decimales. Para la hemoglobina le vamos a dejar 2 cifras y para el peso del recién nacido ninguna. Ahora sí, nos llevamos esta información a nuestra hoja de resultados, tanto la media, el error estándar y su respectivo intervalo. Luego para el peso tenemos la media, su error estándar y su respectivo intervalo de confianza, pero recuerda esta vez al 99%. Ahora vamos con el ritual de la significancia estadística. La pregunta de investigación la vamos a convertir en H1, hipótesis del investigador. Las madres con bajos niveles de hemoglobina tienen recién nacidos con peso disminuido o peso bajo. Baja hemoglobina, bajo peso. Esto claramente se trata de una correlación directa. Si uno está bajo,
y el otro también, es correlación directa. Si uno está elevado y el otro también está elevado, es correlación directa. Es correlación inversa cuando uno aumenta y el otro disminuye, o cuando el primero disminuye y el otro aumenta. Bien, ahora vamos a colocar la hipótesis H0, que lo único que hace es oponerse a la hipótesis del investigador. Simplemente le colocamos la palabra no. Y esta bien podría ser la frase que identifique a la hipótesis que estamos tratando de demostrar. Nivel de significancia. Habitualmente trabajamos con el 5%, pero hoy vamos a realizar nuestro ejercicio con el 1%, porque esa podría ser la situación del ejercicio o el procedimiento que te toque ejecutar en algún momento. En cifras decimales, esto sería 0,01. Prueba estadística, correlación de Pearson, comenzando por el procedimiento paramétrico, que si no existiera distribución normal en alguna de las variables participantes o en las dos variables participantes, tenemos la opción de la correlación de Spearman, su equivalente no paramétrico. Pero vamos con esta primera elección, correlación de Pearson. En nuestro software estadístico SPSS, menú, analizar, correlacionar, bivariadas, es decir, de 2 en 2. Y trasladamos aquí las únicas dos variables que tenemos. Por defecto viene seleccionada la correlación de Pearson. Aunque ya ves que existen otros tipos de correlación, por ejemplo la de Spearman. Luego, por defecto, también viene seleccionada la prueba de significación bilateral, que es la que usamos habitualmente. Por ahora lo vamos a dejar ahí, le damos en aceptar. Y lo que a nosotros nos interesa es saber si existe o no existe correlación. La medida de correlación lo veremos más adelante. Ese es otro objetivo, esa es otra intención. Y para saber si existe o no existe correlación, utilizamos el p-valor, que en este caso nos resultó 0,019, que lo iremos a pegar en la zona respectiva. Sin embargo, habíamos anticipado ya que el procedimiento que estamos realizando no es a dos colas, sino a una sola cola. Y por ello el p-valor lo vamos a dividir a la mitad, entre 2. Para esto sacamos nuestra poderosa calculadora científica y la magnitud calculada entre 2. Este sería el resultado a una sola cola. Vamos a copiarlo. Por ahora lo vamos a pegar al costado entre paréntesis. Y quiero que recuerdes que el primer valor es a dos colas, el segundo es a una sola cola. También, si te fijaste, en el software estadístico SPSS sí es posible calcular el p-valor a una sola cola. Para este procedimiento, vámonos entonces al software estadístico SPSS, menú analizar, correlacionar, bivariadas, ya estábamos aquí hace un momento, y en esta prueba sí se puede seleccionar la prueba unilateral, la prueba de una sola cola. Le vamos a dar clic en aceptar y ahora quiero que te fijes en la magnitud del p-valor, 0,009723. Y es precisamente lo que habíamos calculado hace un momento. Esto es porque el software ha redondeado las cifras decimales. Entonces, para obtener el p-valor a una sola cola, lo único que haces es dividir la magnitud del p-valor a dos colas entre 2. Siempre que exista una relación a favor. Es decir, que por teoría sabemos que mejores niveles de hemoglobina de la madre se expresan siempre en mejores niveles de peso en su recién nacido. Es por esa razón que lo dividimos entre 2.
Si quieres expresar este valor en porcentaje, simplemente corremos la coma decimal en 2 posiciones y lo que quede ya está expresado en porcentaje. Nada más quedaría copiar este valor y para la lectura del p-valor vamos a decir lo siguiente: con una probabilidad de error del, y aquí pegamos la magnitud del p-valor, enseguida copiamos H1 y lo pegamos a continuación. Dice lo siguiente: con una probabilidad de error del 0,972%, ¿esto será mucho error? ¿Será poco error? Esto tiene que ver con el nivel de significancia. Cuando p-valor está por debajo del nivel de significancia, nos quedamos con H1. Cuando p-valor está por debajo del nivel de significancia, estamos en la zona de H1. Y en este caso ocurrió así. Por lo tanto, vamos a copiar H1 y lo vamos a expresar como nuestra decisión final. Ciertamente, menos hemoglobina en la madre, menos peso en su recién nacido. Vamos a complementar estos resultados con una gráfica y en el software estadístico, menú, gráficos, cuadro de diálogos antiguos, diagrama de dispersión o diagrama de puntos. Entramos en este lugar, por defecto viene seleccionada la dispersión simple, definir, vamos a trasladar el peso del recién nacido al eje Y, la hemoglobina de la madre al eje X y luego le damos en aceptar. Lo que se obtiene es una nube de puntos, la vamos a copiar, clic derecho, copiar y la vamos a pegar en nuestra hoja de trabajo como un resultado complementario. Aunque aquí no se observa la correlación directa, que es la que ya hemos demostrado, nos da una idea de la distribución que tienen las unidades de la hemoglobina y del peso del recién nacido en un plano cartesiano. La hemoglobina sería la variable inicial de la que depende el peso del recién nacido, por tanto aquí habría un criterio de temporalidad y este ejercicio bien podría situarse en un nivel investigativo explicativo, pero eso lo dejaremos para más adelante. Ahora bien, ¿qué pasaría si las variables participantes, hemoglobina y peso del recién nacido, no tuvieran distribución normal? En ese caso, tendríamos que ejecutar un procedimiento estadístico no paramétrico. El equivalente no paramétrico de la correlación de Pearson se denomina correlación de Spearman. Se puede aplicar también a variables ordinales, pero su aplicación principal es cuando no se puede realizar el procedimiento paramétrico. Regresamos al software, vamos a ver la ruta, analizar, correlacionar, bivariadas, es el mismo objetivo, es el mismo nivel investigativo, son las mismas variables participantes, es el mismo tipo de estudio y el mismo diseño. Lo que cambia es el comportamiento de los datos. Y entonces aquí seleccionaríamos la correlación de Spearman. Le vamos a dar en aceptar y ahora buscaríamos en Spearman la significancia, que en este caso es 0,0067. Hay una opción adicional si regresamos en analizar, correlacionar, bivariadas y es la tau v de Kendall. Este procedimiento se aplica exclusivamente cuando las variables son ordinales. Entonces, esa es la diferencia con la correlación de Spearman, equivalente no paramétrico de la correlación de Pearson, mientras que la tau v de Kendall se aplica cuando las variables participantes son nativamente ordinales. Completa tu hoja de trabajo tal cual se vio en la siguiente presentación, incluyendo el diagrama de dispersión.
y luego le darás clic en guardar porque el producto del día de hoy es el archivo datos16.doc.